Y ya tuvimos un panorama precisamente general de Primera y Segunda de Reyes. Y luego hablamos en dos oportunidades de cómo trabajaban en sincronía y de manera muy orgánica los reyes con los profetas. Obviamente, si ambos agradaban a Dios, iban a tener una muy buena relación. Pero si los reyes eran malos y se olvidaban de Dios, pues los profetas, en su papel de ser la voz de Dios, les advertiría las consecuencias de su desobediencia y pues los juicios que vendrían. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver nuevamente con los reyes, por eso el libro, el nombre de los libros, Primera y Segunda de Reyes, pero ahora vamos a ver cómo trabajaba en sincronía con los sacerdotes. Y he escogido una historia que es impresionante. Yo soy un enamorado del Antiguo Testamento, creo que se han dado cuenta ustedes. Y lo tremendo del asunto con esto que vamos a estudiar el día de hoy es que sucede inmediatamente después, o sea, sucede muy cercano, no inmediata, pero sí muy cercano a los eventos que hemos visto ya de antemano con el rey Acab. Ahora, tengo que decir algo y es que vamos a pasar del reino del norte al reino del sur, porque en nuestras últimas dos clases hemos visto reyes del reino del norte. Acuérdense que Israel se divide en dos reinos. El reino del norte, 10 tribus que quedan con Jeroboam, y de ahí en adelante se levantan muchos reyes en el reino del norte. Y el reino del sur que conocemos como Judá, que está integrado por la tribu de Judá y Benjamín, la pequeña tribu de Benjamín. Eh, Hemos venido hablando de los reyes del reino del norte de Israel, como Jeroboam, y la semana pasada vimos a Acab. Pero el día de hoy, mis hermanos, vamos a pasar al reino del sur, porque esta historia que les voy a contar hoy es impresionante, no por lo tremendo que puede ser, las aventuras que viven estos hombres de fe, no, va más allá. Este es un momento coyuntural que vivió la promesa que Dios había dado desde Génesis 3:15, cuando le dijo a la serpiente que la mujer se levantaría uno, que le pisaría la cabeza y destruiría la obra de maldad, del pecado y de la muerte. Vamos a ver cómo una situación específica en este tiempo que vamos a estudiar puso en riesgo el cumplimiento de la promesa. Ahora, Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para que se arrepienta, y él todo lo que ha prometido, él lo va a cumplir. Pero vamos a ver, por un lado, cómo el hombre puede empeñarse a ir en contra de la voluntad de Dios, pero cómo Dios, siendo todopoderoso, prevalecerá y su propósito, su promesa. Entonces es importante, por eso vamos a trasladarnos del reino del norte, los reyes del reino del norte, Israel, a un rey en particular en el reino del sur. Ahora, para poderles hablar de este momento coyuntural, tengo que pasarme por ahí la mitad de la clase dándoles un contexto. Imagínense, no es una introducción, es un contexto. Y dándoles este contexto, voy a hablar del reino del norte de Israel y cómo termina Acab y su casa, su genealogía, su familia, su esposa, toda su descendencia, cómo es desarraigado Acab de la tierra por los grandes pecados que cometió. Pero cómo una mala influencia de Acab sobre el rey Josafat, que es el rey del reino del sur, va a afectar a futuro y va a poner en riesgo la promesa. Miren lo tremendo, las tremendas consecuencias que pueden venir por tener malas amistades, malas alianzas. En este caso, Josafat fue un rey que temía a Dios. Josafat fue un rey que se le van las luces apoyando al rey Acab. Y el Señor se lo va a hacer saber. Pero voy a tener que darles un contexto casi de media clase para poder entender por qué se suscitan las situaciones que van a ser el centro de la clase del día de hoy. Entonces les estoy advirtiendo de antemano lo que vamos a hablar para que ustedes como que puedan digerir más todo lo que les voy a contar el día de hoy. Y bueno, como la clase es un poco larga, espero hacerla agradable, pero de igual manera ser muy puntual y que podamos lograr el objetivo, que cuál es ver la sincronía y lo orgánica que debía ser la labor de los reyes con los sacerdotes. Recordemos que hay tres oficios y cada uno de ellos apunta a nuestro Señor Jesucristo: sacerdote, profeta y rey. Oficios que hoy también voy a explicar puntualmente
cuál era el objetivo de cada uno de ellos. Pero sin más preámbulos, entremos en materia. Hemos hablado que el libro de Primera y Segunda de Reyes está enmarcado por dos eventos. Primera de Reyes 1 comienza con los planes y luego cómo se erige el templo de Jerusalén. Y finalmente Segunda de Reyes termina con la destrucción del templo y de Jerusalén misma, y los judíos son llevados cautivos a Babilonia. Todo esto sucede en 5 movimientos. Inicia en Jerusalén y termina en Jerusalén. Aquí nosotros tenemos que hablar precisamente de que muchos de estos reyes que se van a levantar en todo este tiempo no adoran a Dios. Y precisamente ese olvido voluntario de estas personas de Dios harán que Israel caiga. El principio de la caída fue cómo se dividió la nación. Y finalmente, cada uno de los dos reinos por su lado cometieron actos tremendamente terribles. La semana inmediatamente anterior hablábamos de el malvado rey Acab y hablábamos de cómo por todas sus perversiones, todas sus perversidades y el colmo de todo lo que él hizo es que él, usando de su poder, le quita la vida a uno de los hombres que vive en esas tierras, que es un súbdito de él, y toma su viña, un hombre llamado Nabot, y toma su viña porque él la quiere hacer un huerto de legumbres. Como este hombre se niega a venderle la viña, él va y le da quejas a su esposa Jezabel, y Jezabel, usando de tretas y de trampas, consigue a 2 o 3 testigos falsos que acusen a Nabot de blasfemia contra Dios. Y terminan apedreando a Nabot y muriendo, y estos dos malvados reyes, monarcas de Israel, terminan robándole su viña. Entonces, él no solamente es un idólatra, no solamente es un pelele y un saturnino que se dejaba manejar por su esposa, sino que su perversidad lo llevó a no cuidar a las personas que habían sido puestas bajo su cuidado. La labor del rey era cuidar al pueblo en nombre de Dios, dirigirlo, presidirlo, salir y entrar delante del pueblo en nombre de Dios. Acab no solo se olvida de Dios, sino que ese olvido hace que sea idólatra, que sea inmoral y finalmente un ser injusto con su pueblo que abusaba aún de las personas y le robaba sus tierras. Cualquier parecido con nuestra realidad nacional no es pura coincidencia. Así es el corazón de los malvados. Una vez que un hombre prueba poder y más poder, no quiere más que el poder. Hay un dicho de un filósofo que decía que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Por esa razón, los reyes de Israel, y cuando hablo de Israel, es la nación antes de ser dividida, los reyes de Israel tenían que ser diferentes a los reyes del resto de las naciones, porque los reyes del resto de las naciones tenían un poder absoluto, mientras que los reyes de Israel, los que levantaría el Señor de Judá y particularmente de la casa de David, todos los reyes que se levantaran, ellos no tendrían un poder absoluto, porque serían siervos del Dios Altísimo, a pesar de ser reyes, eran siervos del Dios Altísimo, y no eran reyes que no le daban cuentas a nadie, sino que le daban en principio cuentas a Dios, y sus supervisores eran precisamente los sacerdotes y los profetas. Lamentablemente en el reino del norte y el reino del sur se levanta gente muy mala, entre ellos en el reino del norte Acab. Por sus maldades se levanta Elías, como lo vemos en la imagen, y le profetiza en Primera de Reyes 21, del 17 al 26, que Dios lo va a desarraigar, que él va definitivamente a ser quitado de la tierra, y no solo él, sino sus hijos y toda su descendencia. Y lo que nosotros veremos precisamente es que, como terminamos nosotros la clase la semana anterior, es que Acab, escuchando no solamente la profecía de Elías, que fue con mucho tiempo de anterioridad por la viña de Nabot, dice que el día en que él iba a morir, se levanta un profeta y le declara a Acab que él, si va a esa batalla, en esa batalla va a morir. El resto de los falsos profetas que decían adorar a Dios, le endulzaban el oído a Acab y le decían a Acab, si usted va a esa guerra, usted va a ganar, va a venir victorioso. Este profeta, que es el profeta Micaías, le dice, si usted vuelve
bien de esa guerra, Dios nunca ha hablado por mi boca. O sea, él estaba poniendo, eso se llamaba una condicionalidad de que así de seria era el cumplimiento de esta profecía. O sea, esto me lo dijo Dios y no va a caer en tierra esto. O sea, si yo le estoy diciendo esto es porque viene de parte de Dios. Usted va a morir en esa batalla. Y si usted regresa de esa batalla sano y salvo, Dios nunca ha hablado por mi boca. Eso no iba a suceder. Acab iba a morir en esa batalla. Ahora, si ustedes leen con detenimiento, ese último pasaje que nosotros vimos la semana inmediatamente anterior, eso da escalofrío. Porque dice la escritura que Dios envía un espíritu de mentira en boca de los profetas, para que todos los profetas empiecen a profetizarle bien a Acab y Acab termine yendo a la guerra. Solo un profeta llamado Micaías le profetiza lo que realmente va a suceder y Acab no le presta atención al verdadero profeta, sino a los falsos profetas. Finalmente lo que vimos nosotros es que un joven, ahora, antes de seguir con la explicación, Acab va a esa batalla, pero toma sus precauciones. En primera instancia invitó a Josafat. Josafat va a ser muy importante en la historia del día de hoy. Josafat lo invita a esta batalla, a salir a pelear contra estas personas. Le dice a Josafat, póngase usted los vestiduras espléndidas de rey y yo me voy a vestir de soldado. Es un desgraciado porque supuestamente Josafat es su amigo, pero él está poniendo en bandeja de plata a Josafat. Él dice en su corazón, de pronto es cierto lo que dice Micaías, y esta gente está desenamorada del rey, pues que le apunten a Josafat y no a un simple soldado. Y él se vistió de un soldado raso. Ahora lo que sucede es que en medio de la batalla, un soldado enemigo de Acab, sin apuntar a ningún lado, no sé, estaba probando su arco y su flecha y se le soltó una flecha sin apuntar a ningún lado y esa flecha salió disparada sin tener a dónde apuntar y con el rey disfrazado. O sea, no hay una intención humana en esa situación. Es la pura providencia de Dios haciendo que suceda esto y esa flecha sale volando y precisamente le pega a Acab. Pero él está vestido de una armadura de pies a cabeza. ¿Cómo puede penetrar una flecha? Pues esa flecha entró por el coselete, dice la escritura. O sea, donde se unen las partes de la armadura, por ahí se le mete la flecha, entre la tercera y cuarta costilla, y ahí lo hirió de muerte. Como arreciaba la batalla, no pudo salir en todo el día, y Acab muere en su carro. Acab, al terminar la batalla, fue sepultado y su carro fue llevado a lavar a un estanque donde los perros lamieron la sangre, tal y como Dios lo había dicho por medio del profeta Elías cuando le dijo, donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán la sangre tuya. Y eso es una cosa impresionante, la providencia de Dios, mis hermanos, porque la guerra fue a kilómetros de distancia donde murió Nabot. Pero es que traen el carruaje lleno de sangre y por eso les da por lavarlo en Jezreel, que fue donde apedrean a Nabot. Una cosa impresionante. Pero no solamente esto es lo impresionante, mis hermanos, porque las palabras que le dijo Elías a Acab de que toda su generación iba a ser desarraigada, se cumplen con el exterminio. Esto sucede tiempo después de la muerte de Acab, no sucede inmediatamente. Tiempo después, y tanto tiempo después sucede, ¿por qué? Porque Elías es arrebatado, queda como profeta Eliseo, y aún ni siquiera Eliseo es el que le profetiza a Jehú, que será el que acabará con la casa de Acab y será puesto como rey, sino que es un discípulo, un profeta discípulo de Eliseo, que en vida de Eliseo, Eliseo le enviará a que le dé esa razón a Jehú. Y Jehú finalmente escucha de boca del profeta que dice, tú vas a destruir a la casa de Acab. Y precisamente eso es lo que va a hacer, y esa es la descripción que daremos y veremos como contexto para explicarles a ustedes lo que sucederá con la casa de Acab. Pero antes de hacerlo, mis hermanos, recuerden, Segunda de Reyes capítulo 10 se describirá perfectamente cómo Jehú acabó, arrasó con la descendencia de Acab de la tierra. Lo vamos a ver más adelante.
Por ahora voy a abrir un paréntesis y voy a hablarles de Josafat, ese rey que a través de engaños Acab lo convenció de que fuera con él a la batalla. Uno diría, bueno, ahí se le fueron las luces a Josafat, cómo apoyó a Acab, un rey tan malvado, un rey que adoraba a Baal, que adoraba a Sera, que su esposa era Jezabel. O sea, ¿cómo Josafat, un hombre que ustedes leen en el libro de Crónicas, fue un buen rey? Fue un rey que temió a Dios y que hizo reformas importantes al interior del reino del sur de Judá, buscando la adoración honesta al Señor. Un hombre que amaba a Dios. Pero ¿cómo se le van las luces y tiene amistades como las de Acab? No dice se le fueron las luces, no tuvo la culpa. No tuvo la culpa. Dios mismo le envía a un profeta que le haga caer en cuenta a Josafat lo grave que él ha hecho. Ahora, esto yo lo estoy estudiando porque aquí ya nos empezamos a ver y a inclinar al reino del sur y a los reyes de Judá. Dice segunda de Crónicas 19 del 1 al 3. Y mis hermanos, vuelvo y les repito, qué pena por ser tan reiterativo en esto. Toda la información que les estoy dando es vital e importante para la conclusión de la clase y de ese momento coyuntural donde va a estar en peligro que se cumpla la promesa del Mesías. Entonces presten mucha atención. Segunda de Crónicas 19:1 en adelante dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Esto lo están narrando después de esta batalla, donde Acab muere y donde casi matan a Josafat. Dice que los enemigos rodean a Josafat, lo van a matar, y cuando se dan cuenta que no es Acab, lo dejan ir. Imagínense, la gente buscaba era a Acab. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí. Aquí yo quiero hacerles una aclaración. En la Biblia vamos a encontrar muchos tocayos. Vamos a encontrar que hubo un rey que se llamó Ocosías en el reino del norte y otro rey que se llamó Ocosías en el reino del sur. Y este caso, acá dice que vino el vidente Jehú. Este vidente Jehú no es el Jehú que va a ser rey en Israel. Son tocayos, sencillamente. Quiero hacer esa aclaración. Hay un profeta que se le acerca a este hombre Josafat y va a venir y le va a profetizar. Esto sucede, yo creo que unos 10 o 20 años antes de que se levante el Jehú, que va a ser rey de Israel y va a acabar con la casa de Acab. Es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, este vidente, este profeta se acerca a Josafat y le dice: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Está haciendo una pregunta incisiva, una pregunta delicada. Y le dice las consecuencias de sus hechos. Pues ha salido de la presencia de Jehová, ira contra ti por esto. O sea, mereces morirte por esto, por apoyar al impío. Y mis hermanos, yo quiero acá hacer, para mí es inevitable hacer un paralelo con nuestra realidad. Mis hermanos, nosotros no podemos apoyar asesinos en ningún aspecto, ni podemos apoyar a personas que de alguna manera abusen del pueblo, porque de pronto nos represente un beneficio en otra área moral. Por ejemplo, voto por un político porque va a apoyar el no al aborto, pero es un político que mata a jóvenes, que engaña al pueblo, que lo roba. Entonces, ¿nosotros qué hacemos ahí? Nosotros no hemos sido llamados a ser pragmáticos. Nosotros no podemos ensuciarnos las manos con los delitos de otras personas, mis hermanos. Es preferible en una política tan corrupta como la nuestra votar en blanco a tener sobre nuestros hombros que hayamos puesto allá una persona que robe y mate. Tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Esas palabras son de peso, mis hermanos. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto, dice la escritura. Es que no es algo menor. Pero ¿qué salvó a Josafat? Que él había sido una persona temerosa de Dios. Se le fueron las luces. Ojalá él aprenda la lección. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón
para buscar a Dios. Mis hermanos, es algo incomprensible. Él quitó de Judá las imágenes de acera, pero era amigo de Acab y de su esposa Jezabel, que era una sacerdotisa de acera. O sea, ¿ustedes entienden eso? Eso se llama incoherencia. Mis hermanos, nosotros no podemos caer en semejantes ejemplos de incoherencia. El Señor finalmente le guarda la vida a Josafat, pero estos grandes errores de Josafat le van a pasar factura. ¿Por qué? Porque Josafat va a nombrar a su hijo Joram como corregente en el año que se fue a guerrear como aliado de Acab en Ramot de Galad. Esa guerra que él pierde con Acab. Él mientras fue allá, eso duró como un año, y mientras tanto gobernó sobre Judá su hijo Joram. Ahora, finalmente, corregencia significa que reina tanto el rey que está en batalla como su hijo que está reinando pues en Judá. Segunda de Crónicas 21:1 dice que finalmente durmió Josafat pasado el tiempo con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Joram su hijo. El total de años que reinó Joram sobre Judá fueron 8 años. Solo 8 años. Ahora, todo esto lo estoy haciendo, todo este seguimiento con un propósito, mis hermanos, con un propósito. Y es que Joram, lamentablemente, el hijo de Josafat, se casa, mis hermanos, lamentablemente con Atalía. Entonces no fue algo como tan excepcional esta amistad, no fue que solo se le fueron las luces a Josafat, sino que ellos hicieron una alianza con un matrimonio. Joram, el hijo de Josafat, se casa con Atalía. Dice la escritura, segunda de Crónicas 21:5. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acab. La influencia de Joram no fue su padre Josafat. La influencia de Joram fue Acab. Y dice el texto, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Saben quién es Atalía? Atalía es la hija de Acab con Jezabel, otra bruja. Ahora, dice el texto, mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. El Señor le había prometido a David que siempre se levantaría de su familia un rey que reinara a Jerusalén. Y lo tremendo del asunto es que vamos a ver con Atalía, con esta figura siniestra, cómo va a quedar y se va a poner en peligro esa promesa a puntos, o sea, va a llegar a puntos de verdad de peligro inminente donde se van a perder todos los hijos de la tribu de Judá, descendientes directos de David. ¿Y cómo entonces se va a cumplir la promesa? Pero antes de tocar esto, que es el final de la clase del día de hoy, volvamos a Jehú y su venganza contra la casa de Acab. Porque este evento va a ser coyuntural para las actitudes que va a tomar Atalía. Entonces, Jehú extermina por completo a la casa de Acab. ¿Cómo lo hace? Dice el texto, segunda de Reyes 9:7. Este profeta que ha enviado Eliseo a profetizarle a Jehú, le dice lo siguiente, en segunda de Reyes 9, del 7 al 10. Herirás a la casa de Acab tu señor. Él era siervo de Acab y de esa casa. Herirás la casa de Acab tu señor para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. ¿El Señor qué está haciendo? El Señor está vengando de los profetas que murieron por mano de Jezabel y de Acab, pero también la muerte de todos los sacerdotes y aún de la gente como Nabot, que por ser fiel a Dios se había negado a vender su tierra y terminó muerto por esos injustos villanos monarcas. Y dice la escritura, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre de Israel, en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat,
y como la casa de Baasa, su hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Este profeta que envió Eliseo llega, le bota esta profecía a Jehú y se va. Jehú queda con una profecía tremenda, una profecía muy puntual. Dice, acá la casa de Acab será como la casa de Jeroboam. ¿Qué pasó con la casa de Jeroboam? Lo vimos las semanas, hace 2 o 3 semanas atrás. Pues, la descendencia de Jeroboam desapareció de la tierra. Dice Dios que la trató como a estiércol. Lo mismo va a pasar con Acab. Entonces dice que Jehú se puso manos a la obra, se montó en su caballo inmediatamente diligente y se fue a matar a los hijos de Acab. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel. Jezreel, mis hermanos, fue donde fue la zona, el lugar donde habían matado a Nabot. Jezreel se vuelve un campo de venganza tremenda. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y aquí, mis hermanos, yo quiero que aquí se entrelazan las dos historias, porque si se dan cuenta, yo estaba hablando de dos historias. Una del reino del norte, Acab y su descendencia, y otra del reino del sur, Josafat y su hijo Joram, que se casó con la hija de Acab. Y Joram y Atalía tuvieron un hijo. Ese hijo es el que va a reinar en lugar de Joram. Ese hijo se llama Ocosías. O sea que esto que está pasando con Jehú sucede en tiempos en que Ocosías ya es rey. No en tiempo de Josafat, no en tiempo de Joram, sino en tiempo de Ocosías, su hijo. ¿Qué pasa? Era tal la amistad que había entre estas dos casas de reyes que había caído enfermo Joram, que es nieto de Acab. Había caído enfermo y Ocosías es re amigo de Joram, o sea, de este Joram. Entonces, mis hermanos, esto es impresionante. Esto es impresionante, ¿por qué? Porque no solo fue la amistad de Acab con Josafat, sino que posterior a eso, el matrimonio de Atalía con este hijo de Josafat. Pero posterior a esto, Ocosías rellavería también de Joram. Dice que Ocosías, siendo ya rey, se va a la casa de Joram a visitarlo porque está enfermo. O sea, decidió ir a visitar al enfermo el día que no era, porque viene Jehú con toda a acabar a este hombre. Segunda de Reyes. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Esto es tremendo, mis hermanos. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición, traición. O sea, le está diciendo Joram a Ocosías, corra, mi hermano, porque acá nos van a matar, acá nos van a dar, mejor dicho. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas y la saeta le salió por el corazón y cayó en su carro, obviamente muerto. Primer hijo de Acab que mata a Jehú, cumpliendo la profecía. Pero en el verso 27 dice, viendo esto Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo, herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó herido a Megiddo, pero allí murió. Y sus siervos le llevaron en su carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres, en su sepulcro en la ciudad de David. Este Ocosías, que era hijo de Atalía y de este hijo de Jonatán, era descendiente de David. Él debió temer a Dios, pero ni su papá lo hizo, ni su abuelo lo hizo. O sea, su papá no lo hizo, su abuelo sí, pero su papá no. Y ahora él se volvió perverso. En el
10º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Ahora, en este texto que le estoy leyendo, Ocosías ha muerto. Y mis hermanos, Jehú no termina ahí. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Era como un vainazo, como una indirecta diciéndole, usted se levantó, empezó a matar los hijos de su señor. Eso es traición. Y a los que traicionan no les va bien. Es un indirectazo el que le está dando Jezabel. Ahora, esto de que Jezabel se aplica antimonio en los ojos de mis hermanos, era una costumbre que tenían las mujeres para prepararse antes de tener relaciones sexuales. Ella está aún, dicen los eruditos y los estudiosos, que ella aún estaba dispuesta para salvar su vida, aún a tener relaciones con Jehú para evitar su muerte. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, porque Jehú está en un carro abajo, y ella se está asomando por una ventana. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? O sea, tomen partido. ¿Quién? Y se inclinaron a él 2 o 3 eunucos, que eran los que cuidaban a la reina. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos tomaron sin reparo a Jezabel y la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Y él la atropelló. Imagínense el guarapazo desde una altura pues, considerable. Cae Jezabel, se pega un guarapazo que se rompió. Y luego de esto pasa Jehú y la termina de atropellar. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Al parecer Jehú ignoraba por completo la profecía de Elías, donde decía que a Jezabel no le iba a enterrar nadie, sino que los perros iban a comer sus carnes. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. No era que Jehú no supiera la profecía, sino que para testimonio de los que estaban viendo, hizo lo que hizo. Vayan y sepulten a la maldita, de manera intencional. Una indirecta también como lo había hecho la misma Jezabel. Y anuncia que se ha cumplido perfectamente la profecía. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Un duro destino el que le ocurrió tanto a Acab como a Jezabel. Ya ha muerto uno de los hijos, Joram, pero luego sigue la cuestión, sigue la barbarie, sigue la carnicería. Cuando las cartas llegaron, Jehú le escribe a las personas que durante toda la vida han cuidado a los hijos y a los nietos de Acab. Todos los descendientes de Acab suman unos 70. Y Jehú, como no puede ir hasta allá, le escribe cartas a estas personas y les dice, miren, me hacen el favor y matan a todos los jovencitos que ustedes han cuidado durante toda la vida. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio la nueva diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él dijo, ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Me dio un poco de lora, pero ahí conseguí la imagen de esa cita bíblica. Entonces, mis hermanos, el día de hoy, el centro va a ser Ocosías, Atalía y Joás. El centro de nuestra... ustedes dirán, ¿esto es una introducción? No. Ya vamos en la mitad de la clase. Sencillamente era contextualizarlos para que nos diéramos cuenta de la importante labor de un sacerdote en un momento coyuntural. Porque
les he escrito, o sea, yo sé que leer esto no es fácil. No es fácil leer cómo muere toda esta gente, qué sanguinario esto que quedó escrito aquí. Pero todo esto lo estoy diciendo para que entendamos, obviamente, la actitud que toma Atalía en frente de esta situación. Aquí personajes importantes, vuelvo y les repito, Ocosías, Atalía y Joás. Pero también alguien importantísimo va a ser que en los tiempos de los reyes Ocosías, Atalía y Joás, se levantó el sacerdote Joiada, que va a ser importantísimo y protagonista en lo que va a suceder aquí. ¿Cuál era el rol de los sacerdotes? Así como en su momento hablamos del rol de los profetas. Los reyes establecían la justicia moral y legal, mas los sacerdotes representaban a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. Mira, eso tan interesante y dual. El sacerdote representaba a Dios delante del pueblo. O sea, la gente tenía que respetar al sacerdote como se respeta a Dios. Ahora, obviamente, era una representación. Pero también el mismo sacerdote delante de Dios representaba al pueblo. El sumo sacerdote entonces actuaba como mediador entre la humanidad caída y el Dios Santo. En su labor representaba a Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Para ello debía representar en su ministerio la santidad, la pureza y la consagración, diferenciándose así del resto del pueblo. Ahora, viendo esto en términos generales para nosotros los creyentes, cada creyente como representante de Jesús en este mundo debe reflejar el carácter santo de Jesús en su vida. Ahora, eso es en términos generales. También, mis hermanos, me pareció importante el día de hoy recordarles cada oficio. El profeta es el que habla en nombre de Dios al pueblo. Ahora, ¿por qué es necesario que Dios hable a través de un hombre al pueblo? Porque desde la caída del hombre se distorsiona el mensaje de Dios y ya el hombre natural no puede oír su voz de manera clara. Entonces los profetas hablaron en nombre de Dios y cada palabra quedó consignada en las escrituras. Entonces el profeta era el que hablaba en nombre de Dios al pueblo. Acá está el profeta, hablaba de parte de Dios al pueblo. Ahora, el sacerdote ofrecía los sacrificios, las oraciones y alabanzas a Dios en nombre del pueblo. Entonces, el sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios. Una cosa impresionante. Y finalmente el rey gobernaba al pueblo como representante de Dios. Nuevamente, Dios teniendo un representante, el rey, sobre el pueblo. Por eso era tan grave el pecado de Acab. Por eso cada vez que se levantaba un rey injusto, por ejemplo Salomón, que fue tan injusto, luego se levanta Roboam y también el rey injusto, se levanta Jeroboam, que dice que llenó toda la tierra de la sangre de su pueblo. Pues Dios no va a permitir eso, mis hermanos. Dios es el que ha permitido que las autoridades que existan en la tierra existan. Por eso la palabra de Dios dice que Dios es el que pone y quita reyes. Ahora, a esas personas se les han otorgado ese poder para que cuiden del pueblo, no para que abusen del pueblo. Es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, estos tres oficios anticipaban la obra de Cristo en maneras distintas, porque el Señor Jesús es el perfecto profeta, el perfecto sacerdote y el perfecto rey. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran nombrados por Dios para ofrecer sacrificios, oraciones de alabanza a Dios en nombre del pueblo, como se los he dicho. Con su ministerio santificaban al pueblo o le hacían aceptos para acercarse a la presencia de Dios, aunque era una forma limitada durante el Antiguo Testamento. Todo esto era sombra, porque finalmente el que nos limpia verdaderamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto era una sombra del que había de venir. Ahora, en el Nuevo Testamento Jesús se convirtió en nuestro sumo y mejor sacerdote. Este tema lo encontramos ampliamente desarrollado en la carta a los Hebreos, donde encontramos a Jesús funcionando como sacerdote en dos maneras impresionantes. Ahora, lo tremendo del asunto, mis hermanos, con esto que estamos meditando el día de hoy, es esto, mis hermanos. Esto es interesante. El sacerdocio de Cristo. Cuando este versículo de Hebreos nos dice que traspasó los cielos, hace una alusión al sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque el día de la expiación, en esos dos sentidos, el sacerdote representaba al pueblo.
El día de la expiación el sacerdote traspasaba el velo, ese velo que no se podía traspasar por nadie, sino solamente una vez al año y por el sumo sacerdote, llevando la sangre del cordero que acababa de sacrificar, y con ella salpicaba el propiciatorio, que es la tapa del arca de la alianza, y de esa manera cubría los pecados de todo el pueblo. A ese día se le llamaba el día de la expiación. Jesucristo atravesó los cielos para presentar su propia sangre derramada por nuestros pecados y continuamente representar al hombre ante el Señor. Si nosotros somos aceptos delante del Padre, es por la obra magnífica del Señor Jesucristo. Y esto es importantísimo, mis hermanos, que lo tengamos en cuenta. Todo esto representa el oficio sacerdotal. Pero, mis hermanos, en esta historia el sacerdote va a tomar una relevancia importantísima. ¿Por qué? Porque Atalía, como respuesta a ese dolor que ella siente por ver a su hijo Ocosías muerto, Atalía usurpa el trono de Judá. Ella fue la única mujer que reinó y la más fiera defensora de Baal que hubo entre los reyes de Judá. Una cosa impresionante lo que ocurre aquí. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y hace lo inconcebible. Uno como que no termina de entender. Se levantó y destruyó a toda la descendencia real. La descendencia real eran sus hermanos, sus familiares cercanos, todos los que pudieran tener directo acceso al trono por herencia, porque ustedes saben que en el reino del sur solo una dinastía reinó durante todos los tiempos, hasta que se destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén. Y esa dinastía fue la familia de David. Esto pasa en un momento donde ella pretende destruir a la línea davídica y ella se pone como reina. Una cosa terrible, diabólica, completamente. ¿Por qué? Porque si ella cumple sus propósitos, ¿de dónde vendría el Mesías? ¿De dónde vendría la promesa que el Señor había dado de que uno de la casa de David se levantaría y reinaría para siempre? Uno nacido de la mujer. ¿Cómo va a suceder esto si no hay descendencia? Entonces, cuando Atalía se levanta y empieza a matar a los descendientes de David, todos los familiares de su hijo muerto, Ocosías, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, perdón, hijo de Ocosías. Es decir, la hermana del fallecido toma al hijo del fallecido, que es su sobrino, y lo saca furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía. Josaba, hija del rey Joram, lo que está queriendo decir es que de alguna manera esta mujer se levanta en contra de lo que está haciendo Atalía y esconde a Joás. Está recién nacido ese niño. Los hijos del rey a quienes estaban matando y lo ocultó de Atalía. A él y a su ama en la cámara de dormir y en esta forma no lo mataron. O sea, hubo un niño. De toda la descendencia de David, solo quedó uno que fuera digno de heredar el trono. No lo matan. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Y Atalía fue reina sobre el país. Lo escondieron en el mejor lugar que podía haber, en la casa de Dios. Ahora, ¿por qué el mejor lugar? Porque allá ni arrimaba a Atalía. Atalía quería levantar un culto a Baal. Ella misma levantó templos y lugares de adoración para Baal y para Acera. Ella lo que menos quiere es meterse al templo. Entonces fue un lugar espléndido. Y durante 7 años escondieron, durante 6 años, el niño tendría 1 año cuando lo escondieron y 6 años duró escondido. Porque a él lo van a exponer al público cuando tiene 7 años. Ahora, se supone que los miembros de una familia deberían amarse y protegerse mutuamente.
No podrías imaginar a una bondadosa abuela dando orden de a que se asesinaran a sus nietos. Ella era una abuela sacada de las peores pesadillas que se pueden imaginar. Su nombre era Atalía, la reina madre. Era hija de Acab, rey de Israel, y de la reina pagana Jezabel. Al parecer ella también había heredado la maldad de su madre. Atalía era una reina muy dominante. Su hijo Ocosías tenía solo 22 años cuando se convirtió en rey. Pero a pesar de que Ocosías era descendiente del rey David, Ocosías hizo lo que ofendía al Señor, pues siguió el mal ejemplo de la familia de Acab con la que estaba emparentado. Entonces, mis hermanos, esto es impresionante lo que sucedió. Termina Ocosías muerto, Atalías matando a todos los familiares de su hijo fallecido y a todos los descendientes precisamente de su esposo. Eso es inconcebible lo que está haciendo esta mujer. Pero Dios en su providencia guardó la vida de Joás. Dice la escritura, mis hermanos, cuando Atalía estaba iniciando el 7º año de su reinado, Joiada, que es el sacerdote, y aquí es donde entra como protagonista Joiada, el sacerdote, reunió en secreto a los jefes militares que tenían un cierto rango en la casa de Jehová, el templo de Salomón. Todos eran leales a la casa de David y no apoyaban a la reina. Hermanos, cuando la Biblia dice que ella usurpó el trono, es que ella no es aceptada como rey de Israel, como rey del reino del sur, perdón, de Judá. Entonces, este sacerdote reúne a los jefes militares, a los que tenían cierto rango en la casa de Jehová, en el templo de Salomón, todos los que eran fieles a David y que se le han pasado esos 6 años sufriendo ese reinado de Atalía. Ellos están completamente sanos, ellos no saben. Fueron 6 años de zozobra, mis hermanos. Yo quiero que por un momento veamos esto de manera vivencial. ¿Ustedes en qué creen que pensaban esas personas fieles a la casa de David? Estas personas que confiaban en las promesas que el Señor les había dado, de que uno del linaje de David, cuando ve que esta mujer mató a toda esta gente, a todas estas personas las mató, las pasó al papayo, debe haber sido una batalla de fe tremenda. Hombres de verdad temerosos de Dios que podían decir allí, reflexionando cada uno de esos 6 años, pero Dios no miente. ¿Cómo puede estar pasando lo que está pasando? Dios se debe glorificar de alguna manera. Yo creo que por un momento nos pongamos en los zapatos, por ejemplo, de Abraham. Dios le ha prometido a Abraham que de su hijo le va a levantar una descendencia muy grande y de esa descendencia va a venir el Mesías. Pero inexplicablemente Dios le pide que mate a su hijo. Era tal la obediencia de Abraham que Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo porque él creía que Dios mínimo lo que podía hacer era resucitarlo. Porque es que se necesitaba levantar una descendencia de la cual se levantara el pueblo de Dios y del cual viniera el Mesías. O sea, o sí tenía que suceder. Ahora, Abraham no tiene que sacrificar a su hijo. Dios no va a permitir que el Dios de los cielos sea relacionado con sacrificios humanos. Y finalmente el Señor lo detiene y el Señor promete que va a haber, Dios se va a proveer de sacrificio sustitutivo para que ese pueblo de Dios no tenga que morir. Lo que está pasando con nosotros, mis hermanos. Entonces, estas personas, ¿en qué pensarían durante estos 6 años? Durante estos 6 años, estas personas seguían esperando en la promesa. Ahora, esa fe era una fe que había sido puesta por Dios. Y una persona que tiene verdadera fe, primero duda de sí mismo antes que dudar de Dios. No sé si les ha pasado a ustedes. Pero primero uno duda de uno mismo, que dudar de las promesas de Dios. Dios hará algo. Lo mismo que dijo Abraham, Dios hará algo, porque él ha prometido algo puntual. Pero esa gente no sabía lo que estaba sucediendo. No sabía que durante 6 años, un hijo que le sobrevivió a Ocosías
seguía vivo. Entonces, por eso se ve tan importante este momento. Entonces, Joiada les mostró al hijo del rey, el pequeño Joás, quien para entonces tenía 7 años de edad, y les dijo que existía un heredero legítimo al trono. Debe haber sido un tiempo de alegría. Verso 4 de Segunda de Reyes 11, más al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas de capitanes y de gente de la guardia y los metió consigo en la casa de Jehová e hizo con ellos alianza juramentando en la casa de Jehová y les mostró al hijo rey. Una cosa impresionante. La esperanza volvió con toda a Jerusalén. El camino hacia la promesa del Mesías sigue vigente. Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Y el sacerdote le dio orden a toda esta gente. Estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en sus manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto, y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Un niño de 7 años, imagínense. Tenían que cuidarlo. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. Hermanos, estaban dependiendo con todo su ser las promesas de Dios. Sacando luego Joiada, verso 12, al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey ungiéndolo. Y batiendo las manos dijeron, viva el rey, viva el rey. Mis hermanos, es imposible no hacer una analogía de esto. El enemigo queriendo que no se cumpla el plan de Dios. Y Dios soberano, todopoderoso, sabiéndolo todo, estando en todo lugar y pudiéndolo todo, no permitió que el enemigo se saliera con la suya. ¿Y por qué? Porque Dios había prometido a David, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel, y tu trono será establecido eternamente. Segunda de Samuel 7, 16 al 17, el pacto davídico. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios no miente. Hacían bien estas personas, hacía bien Joiada, hacía bien todas las personas que estuvieron involucradas con riesgo de su vida, a guardar a este niño por 6 años. Hacían bien en creerle a los profetas, en creer a las promesas de Dios. Y tú y yo hacemos bien cuando depositamos nuestra confianza en la bendita palabra del Señor, así parezca imposible que ésta se cumpla. Que Dios no miente. Y es allí donde precisamente va a morir Atalía. Oyendo a Atalía el estruendo del pueblo que corría, pues toda la gente estaba alegre. Les aseguro que el pueblo sufría con esta reina que había usurpado el trono. Oyendo a Atalía el estruendo del pueblo que corría entre el pueblo y en el templo de Jehová, y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. Todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban trompetas. ¿Por qué se regocijaba todo el pueblo, mis hermanos? Porque no es solamente el rey heredero, sino lo que representaba la casa de David seguía viva. Mas el sacerdote Joiada, los príncipes y trompetas junto al rey, todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó voz en cuello, traición, traición. Mucha hipócrita, la que había traicionado era ella. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto del templo, y al que le siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los caballos a la casa del rey, allí la mataron. Finalmente, la historia del día de hoy termina de la siguiente manera, mis hermanos.
Una cosa impresionante lo que está sucediendo. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Esta es la sincronía de labor del rey y el sacerdote, pero también del pueblo y las instituciones, como los profetas, los sacerdotes y el rey. Todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes, y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centena, los capitanes, las guardias y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y se sentó el rey en el trono de los reyes, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo. Y habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey, era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Mis hermanos, hay una promesa en las Escrituras, una promesa que nos grita fuerte. Yo te digo que tú eres Pedro, le decía el Señor Jesús a Simón, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas o poder del infierno no prevalecerán contra ella. El enemigo ha querido acabar con la promesa del Mesías en varios momentos de la historia. La quiso acabar inmediatamente con Caín matando a Abel. De la mujer nacerá uno. Y Caín mata a Abel, imagínense. Porque Adán y Eva esperaban que se cumpliera la promesa. Caín es malo, no puede ser del que hable la promesa. Y Abel, que era un hombre temeroso de Dios, muere en manos de su hermano. Más adelante, cuando la nación de Israel ya es grande y numerosa, dice la Biblia que entre más crecían, más los oprimían los egipcios en Egipto. Y que lo que quisieron hacer fue matar a todos los hombres. ¿Por qué a los hombres? Y disminuir así el número del pueblo. Y en medio de esa mortandad, Dios soberanamente guarda a Moisés. Moisés finalmente se terminará convirtiendo en ese que liberará al pueblo. Más adelante sucede esto con Atalía. Aún lo vamos a ver en el Nuevo Testamento con un Herodes matando a los niños menores de 2 años porque no quiere que haya rey. El enemigo oponiéndose. La oscuridad oponiéndose a que el Señor cumpla sus promesas. Pero pudo. ¿Pudieron los egipcios? ¿Pudo Atalía? ¿Pudo Herodes? Mis hermanos, ningún ser humano puede ser más fuerte que Dios. Y lo que el Señor ha prometido, lo cumplirá. El Señor Jesucristo finalmente vino y nos libró de la muerte y del pecado. Nada puede oponerse a la voluntad del Señor, y por eso podemos decir, mis hermanos, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, viva el Rey, viva el Rey.